Hola. Estoy- Hola Marita. Hola Silvina. Bueno, aquí estamos esperando hoy a Munay con un tema súper interesante. Hola Pau. Hola Cami. Dalia, Marita, Lali, Nicolás, Cintia, uy, Liz. Bueno, hoy vamos a charlar con Munay una pregunta, ¿no? Súper interesante, a ver cómo nos acompaña o cómo nos dirige o cómo nos muestra el camino a cómo ser Dios en acción, ¿no? ¿Qué será esto de ser Dios en acción? Vamos a juntarnos un ratito, nos vamos, como digo yo, centrando. Hola Graciela, Ada, Gabriela, hola Gabriela, hola Adriana. Nos vamos centrando ahí, Mariana. A ver qué nos cuenta Munay, a ver si anda por ahí. Acá está. Aquí los que nos vamos acompañando, vamos tomando una respiración lenta. Hola. Ay, ahí entré directamente. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Espera que quiero. Perfecto. ¿Sí? Uy, espera porque. Ajá. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te escucho. Perfecto, te veo perfecto. Qué bueno tenerte acompañándonos y aquí, mientras te esperábamos, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto de Dios en acción? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Dios no está allá? No entendí muy bien. A ver. Sí, además justo pensaba, bueno, las casualidades no existen, ¿no? Y hoy con este famoso portal del 555 que abre, viste que los portales son una puerta justamente hacia un nuevo camino, una nueva energía, nos viene a traer una propuesta, en este caso para renovarnos, y lo que se va a mover ahora como proceso energético y como proceso interno es justamente, va a salir a la luz todas esas heridas del niño interno, de la niña interna, lo no resuelto del pasado, o sea, lo que Jung llamaba la sombra, que es justamente ahí donde está nuestra luz. Y ese camino no es casual, porque en ese camino de iluminar nuestras sombras, hacer consciente lo inconsciente, sanar los dolores del pasado, comprender, ¿no? Ese camino que nos llevó el alma como un diseño perfecto para experimentar, para comprender, para evolucionar. A medida que vamos, es como si estuviéramos limpiando, y a medida que hacemos lugar, cada vez que vamos haciendo espacio, empieza a salir a la luz nuestra verdadera esencia. Y ahí empezamos a tener esas experiencias tan vívidas, tan reales, ¿no? De expansión, de amor. Empezamos a tener la vivencia sensorial de que realmente somos uno con el creador o con la naturaleza o con todo lo que existe, ¿no? Empezamos a tener otra sensibilidad, otra percepción, y ahí aparece, ¿no? O la pregunta por Dios o la pregunta por el propósito, esas preguntas existenciales que justamente nos tocan a lo profundo del ser, ¿no? O sea, hablar de Dios, hablar de la divinidad, es hablar de nuestra esencia, es hablar de lo más real, de lo más verdadero y de lo que trasciende todos los planos, todas las existencias, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Pero claro, cuando vivimos muy en la Está Matrix, loca. corriendo a mil, anestesiados, bueno, esas preguntas o no se hacen o quedan más para el lado de la religión, de los dogmas, de los paradigmas que nos impusieron de cómo pensar a Dios o cómo vivir a Dios. En mi caso, como la pregunta por Dios era ya en el origen, esa pregunta de cómo piensa Dios, cómo funciona la mente de Dios, ¿no? O sea, algo que me movía a investigar, bueno, me formé como psicóloga primero para conocer la psiquis humana y también mi propia psiquis, y conocer el entramado de esa inteligencia que subyace detrás de todo lo creado, ¿no? Y ahí empezó a aparecer la pregunta de, bueno, ¿cuál es la participación de Dios en todo esto? Y lo primero que puedo llegar
a poner como palabra asociativa de Dios, de divinidad, es inteligencia, ¿no? O sea, esa inteligencia que está detrás de todo. Perfecto, además. Y en esa inteligencia también hablamos de amor, o sea, de amor como un estado de conciencia, ¿no? Como también como esa inteligencia suprema, que también tiene leyes, así como están las leyes universales que regulan el funcionamiento de la energía y el juego de la vida. También, ¿no? Dios como estado de conciencia tiene ciertos atributos o ciertas, por decirlo así, características, porque viste que nos dijeron ya de muchas maneras que somos dioses, creadores, que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero una de las preguntas que yo me hacía era, ok, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quiero saber quién es Dios, cómo piensa, porque yo si soy una copia de eso, quiero saber qué o quién es eso. No solo como un sentimiento, o sea, no me alcanzaba a mí solo con sentirlo, quería conocer más, quería ir más allá. Obviamente que no se lo comentaba a casi nadie esa búsqueda porque era para ser juzgada como un acto de locura o hasta de soberbia, ¿no? ¿Cómo pretendés conocer semejante, no sé, como algo imposible? Ah, claro, energía suprema. Claro, pero la frase de Einstein me inspiraba a saber que no era la única loca, ¿no? De quiero conocer el pensamiento de Dios, lo demás son detalles. Así que, bueno, mi vida estuvo atravesada por viajes, por travesías, parecía el camino del héroe realmente porque viajaba a Machu Picchu, a los templos de México, se investigaba, donde estaba la posibilidad de encontrar alguna partecita del enigma, yo iba hacia ahí, ¿no? Y la verdad es que uno de los grandes hallazgos fue la escritura de mi primer libro, Habla con Dios, que fueron justamente las respuestas canalizadas a todas esas preguntas que yo tenía. ¿Qué o quién es Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo participa en el juego de la vida? ¿Qué somos en relación a eso? ¿No? O sea que lo primero que tengo que decir de esas revelaciones, de lo que descubrí, de lo que experimenté, es que realmente el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos un poder infinito, un potencial que lo hablan las neurociencias hoy en día cuando hablan de la neuroplasticidad, que lo habla un científico como Bruce Lipton, que dice que desde nuestro estado de conciencia podemos cambiar la información de nuestro ADN. O sea, desde muchas perspectivas nos dicen que realmente tenemos un poder infinito, un poder que puede trascender todo lo pensado. Bueno, lo que va también creando el ser humano desde la tecnología, los avances, muestran realmente ese potencial. Y todo esto que está pasando también es parte de algo que estaba escrito en el sentido como proceso evolutivo, ¿no? Como ese salto cuántico hacia un nuevo estado de conciencia que se habla mucho de la quinta D, de acceder a la quinta dimensión. Pero para eso hay que primero integrar todo lo que es nuestra realidad tridimensional, todas nuestras sombras, todos nuestros dolores, todo lo que vos también compartís todo el tiempo, ¿no? De honrar a mamá y papá, de comprender nuestra historia y también terminar entendiendo que es parte de una planificación que nosotros mismos diseñamos antes de nacer, o por lo menos intuirlo, ¿no? Porque cuando tocamos esos temas también es como una mente más racional, ¿viste? Está todo el tiempo preguntando, ¿y cómo lo sabés? ¿O de dónde lo sacaste? O sea, ¿no? Es como demostrármelo. Ahora que te escucho, ¿no? Y me pongo a pensar en aquellas personas que nos están escuchando, eso, demostrámelo. Ahí donde vos terminaste, porque lo que dice Bruce Lipton, la mente tridimensional, a Doña Rosa, como diría Mirta, no le sirve. No, pero... A mí me sirve lo tangible, ¿no? O sea, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Porque escucharte es muy lindo, pero yo no resuelvo, no me encuentro, me siento ahogada, me siento sola, a mí me pasa todo lo que anda en el mundo me pasa a mí, yo soy la peor de todas. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar a esa otra? Que es lo que yo te escucho, comparto por supuesto, de que cuando uno se entrega a esa divinidad, todo es más fácil que cuando queremos dirigir la vida nosotros mismos, ¿no?
Dale. Bueno, mira, te cuento una pequeña anécdota que para responderte cómo lo viví yo también, pues yo también formé parte, y más con una mente científica, investigadora. Yo podía, o sea, si bien yo tenía la conexión con lo divino desde niña, ¿no? Incluso a través de la telepatía, o sea, de estados de la mente expandida, pero una cosa era lo que yo vivía y otra cosa era como comprender cierta lógica de ese entramado, ¿no? O sea, como algo que tal cual me permitiera como no solo vivirlo o sentirlo, sino una comprensión más abarcadora, ¿no? Y en todo este peregrinar, viajar, investigar, o sea, había llegado un momento de mi vida en donde me sentía perdida, ¿no? O sea, ya no sabía cómo avanzar en mi vida o sea, te contaría por qué en realidad, pero bueno, estuve en un momento de esos momentos en donde uno no sabe para dónde ir, que se siente realmente como que todo el mundo, todo tu mundo se te cayó, se te derrumbó, todo lo que venías planificando de repente ya no tiene sentido y me encontré en un momento de mi vida. Lo vimos el año pasado con el COVID. Claro, por eso ahora lo quería unir con lo que estamos viviendo. Ahí te cuento una anécdota personal en donde te cuento solo un dato anterior para entender. Yo había desarmado mi vida acá en Argentina, había vendido todo, lo había desarmado mi vida para viajar a México y quedarme a vivir allá y trabajar como actriz. Y bueno, si bien fui y si bien empecé a formar mi camino allá, previo a eso había viajado a Machu Picchu, a Capilla del Monte, y había empezado a tener experiencias que se llaman multidimensionales, que me empezaron a partir la cabeza, o sea, es como que me cambiaron la regla de juego, ¿no? Y de irme a trabajar a México como actriz en Televisa, yo me encontraba viviendo experiencias que me motivaban mucho más, pero había desarmado mi vida y tenía que cumplir con eso que había decidido hacer. Bueno, pasó el tiempo, viajo a México, trabajo en Televisa, pero claro, de repente me empecé a sentir más llamada por todas esas experiencias que estaba viviendo, llamémoslas místicas, multidimensionales, espirituales, pero ya se me había acabado el dinero, me había quedado sin dinero, me había vuelto de un día para el otro a México porque me había agarrado una angustia muy fuerte, ¿no? De querer volver a Capilla del Monte, a conectarme con la montaña, con todas las experiencias que había tenido. Así que estaba sin dinero, sin saber para dónde ir, de nuevo en Buenos Aires, había vendido todo antes de irme, o sea que no tenía... Y también me había quedado sin ese sueño. O sea, me había quedado sin ese sueño y si bien era psicóloga, también había dejado en ese momento la psicología, o sea, no tenía un para qué al otro día, cómo continuar. Pero por otra parte estaba llena de todas esas experiencias que había vivido, o sea, me sentía enriquecida espiritualmente, pero totalmente a la deriva a nivel terrenal. Y la verdad es que fue un momento casi, aparte de angustia, de desesperación, porque era como, no tenía ni idea para dónde seguir, y en un acto de llorar y de conmoverme, obviamente, cuando uno se desarma, hice ese famoso acto de rendición, ¿no? O sea, de decir, bueno, me rindo, y hablando con Dios en voz alta, ¿no? O sea, le digo, no tengo ni idea cómo seguir, no tengo ni idea para dónde ir, por favor, guíame. Y lo solté, se ve que eso me calmó, o sea, por lo menos en un acto de fe y de confianza, y a los pocos días me invitan a una meditación en Villa Giardino, un retiro de meditación vipassana, y yo sin saber por qué fui, o sea, no es que quería aprender a meditar, dije, bueno, o sea, empecé a seguir las señales, y ahí, cuando llegué a Córdoba, me quedé 10 días en ese retiro, y durante esa experiencia viví toda la previa, la preparación física, mental, y no es que Vipassana me dio esa preparación, el escenario me ayudó a que tuviera la preparación para que ni bien saliera de ahí, empecé a escribir el libro Habla con Dios, o sea, la divinidad me dictó todas esas respuestas que estaba buscando y que viajé a miles de kilómetros para encontrar. O sea, lo que puedo recomendar es que frente al caos, a la crisis, al no saber, que te rindas en el sentido de que si no encontrás la respuesta, si no sabes para dónde ir, no sigas buscándola, rendirse es como abrirse a algo nuevo,
¿Qué es rendirse? Porque todo el tiempo decimos, y yo que tengo tantos años en consultorio, no es fácil comprender y asentir a lo que es rendirse, ¿no? O sea, rendirse no es una palabra ni una situación, es un estado general, ¿no? ¿Qué sería, vos que lo viviste, y que creo que todos los que hicimos el salto cuántico, viene después de decirle en la piscina, ok, suelto, y no sabés ni cómo apareces arriba de la piscina, Claro, ¿no? es que mira, lo asocio en este contexto que estamos viviendo. De hecho, en el 2018 también la divinidad me describió todo lo que iba a pasar el 2020. No me habló de un virus, pero me describió toda la situación, que iba a ser el momento de mayor caos y crisis a nivel mundial. Más que nada porque yo en ese momento hice una pregunta, porque había terminado un libro que es el método Munay, que ese método en realidad lo diseñé para mí porque yo necesitaba integrar todos esos mundos paralelos en los que vivía, esas experiencias llamadas multidimensionales con la realidad 3D, o sea, yo necesitaba integrar todas esas partes en mí, creé una metodología y en el 2018 le pregunto a Dios, así literal, como si hablara con un amigo, o sea, ¿cómo sigo? Y ahí se me dijo, por revelación, o sea, a través del pensamiento, que el 2020, estamos hablando del 2018, ¿no? Que el 2020 iba a ser el año de mayor caos y crisis a nivel mundial, que se iban a caer todas las estructuras, economía, religión, política, ciencia, que se iba a poner al descubierto la mentira de la verdad y que iba a ser realmente el famoso apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, la palabra apocalipsis significa develar lo oculto, poner de manifiesto la verdad. Y que se iba a desmoronar, o sea, realmente iba a ser el fin del mundo, por cómo el fin de ese mundo que veníamos viviendo, y que iban a ser varios años del proceso de transición hacia un nuevo humano, iba a surgir un nuevo ser humano. También ahí se me dijo que eso que yo había escrito, ese método Munay, ese libro y todo lo que venía investigando, tenía que ver con mi misión. Ahí descubro que tenía una misión y que era acompañar a las personas en ese proceso de transición. Por un lado, acompañarlas para explicarles todo ese caos que iban a empezar a vivir, pero no solo desde una mirada, podríamos decir, psicológica, ¿no? Porque también como psicóloga podría acompañar, sino desde con ese bagaje de experiencias. Y también ahí descubro que formaba parte de este fenómeno de índigos cristal, que la ciencia nombra a estos seres que ya tenemos una mente que funciona en otros planos paralelos. Entonces iba a tener que acompañar y se me mostraba un puente, ¿no? De hecho, vos fíjate qué interesante, porque un puente une y separa. Lo podés ver como algo que une dos realidades, pero que también las separa. Entonces, que iba a acompañar a las personas en este periodo de transición que iban a ser varias décadas. O sea, varias décadas el proceso hacia el nuevo mundo, que ahora si querés te cuento cómo se me mostró que iba a ser ese nuevo mundo. Y a su vez iba a tener que empezar a hablar acerca de estos seres de los que formo parte, porque me tomé toda mi vida, en realidad fue una búsqueda de saber quién era yo. Yo sabía que no era normal, que mi mente funcionaba de otra manera, y no es casual que el año pasado, cuando posteé algunos videos o algo del contenido sobre índigos, cristal o arcoíris, bueno, explotó en las redes porque hay una necesidad de saber, y ahora te voy a explicar por qué. Y también termino cierro todo con la pregunta que me decías de la rendición, del rendirse. Estos seres, de los que yo también formo parte, traemos un estado de conciencia que es el estado de conciencia que va a empezar a despertar, en realidad ya en muchos ya está despertando, en todas las personas. Porque el 2020, así como... Ese estado de conciencia siempre estuvo en muy pocas personas. Claro, tal cual. O sea, como no entendimos, nos mandaron muchos. Pero ese estado de conciencia tuvo todo el tiempo, claro. Claro, lo que pasa es que para que algo nuevo surja, lo viejo tiene que morir. Para que esos dones y talentos puedan despertarse, primero tenés que es como limpiar tu casa. Porque además te pongo un ejemplo puntual. Yo tengo, desde niña, la telepatía era una forma de comunicación con los otros planos para mí. Pero si una persona, ¿no? Un ser humano, con todo el caos que tiene a nivel mental, con todo lo, no sé, esa mente perturbada, por decirlo así, se te llega a despertar la telepatía y realmente enloqueces.
porque frente a la confusión de tu propio pensamiento, empezar a percibir otras realidades. Los índigos, por ejemplo, los índigos cristal, percibimos el interior de las personas, pero no es que sentimos, nos metemos como adentro del cuerpo. Entonces, imagínate si no tenés mucha claridad de tu cuerpo emocional, saber cómo gestionar tu energía, etcétera. Yo, por ejemplo, me convertí durante mucho tiempo en una antisocial, pero por otra parte me encantaba estar con las personas. Pero claro, no sabía todavía cómo gestionar ese don. Claro. Entonces, los dones y talentos, o los dones o los poderes psíquicos, si se quiere, que todo el mundo tiene de manera despierta o latente, si la parte humana bien humana no está integrada, no está, viste, por poner alguna palabra, no está resuelto, o sea, tus dramas todavía no los tenés comprendidos, como vos decís, no los tenés integrados, la parte más tridimensional no está integrado, y la verdad es mejor que no se te despierte nada, porque va a ser realmente un proceso muy caótico. Ahora bien, la perfección de todo esto que está sucediendo como proceso evolutivo, porque también en su momento, en el 2018, se me dijo que cada ser humano iba a estar acorralado frente a su propia sombra, que nadie se iba a poder escapar de sí mismo. Imagínate después, cuando pasó, yo te juro que estuve en shock durante un tiempo, porque dije, y es más, te voy a confesar algo, y vos lo sabrás también como argentina, ¿no? Porque cuando a mí se me dijo que iba a ser el caos de mayor año, el año de mayor caos y crisis a nivel mundial, claro, cuando uno vive en Argentina vos decís, bueno, una crisis más va a ser, ¿viste? O sea, como que lo tomé como algo más de lo que venimos viviendo, ¿no? Pero te juro que cuando pasó, estuve varios días en shock. Yo había guionado unos videos en el 2019 en donde iba a empezar a compartir. Me dudaba por un lado, porque imagínate que toda esa parte yo no la exponía todavía. Yo soy psicóloga, psicoanalista, trabajo en la universidad, o sea, es como que esa parte la vivía para mí. Y después cuando pasó, al principio estuve como en shock de decir, se está cumpliendo todo lo que se me dijo. Ahora viene también mi parte, ¿no? Por eso también abrí las redes el año pasado y empecé a exponerme, algo que me costaba, por lo menos de esta manera, exponerme de esta manera, como actriz y en otras cosas no me costaba. Y volviendo al punto de lo que vos me decías de la rendición, es así. Como ahora la realidad nos afecta, la realidad tridimensional de lo que está pasando en el mundo, es algo realmente universal, mundial, o sea, no hay persona que no se vea afectada directa o indirectamente. Es más, podés negar lo que está pasando, desmentirlo, o podés, o sea, pero sea como sea, lo que está sucediendo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Como seres humanos vivimos en un entorno ya caótico de inseguridad, de incertidumbre, de caos, de destrucción, no te queda otra. Tenés dos opciones entre muchas otras. Dos opciones. O sucumbís en el miedo, o todos tus síntomas se potencian, que es lo que también está pasando, ¿no? Yo como profesional de la salud mental lo veo todo el tiempo. Las adicciones se potencian, los ataques de pero también eso puede ser una buena, es como un elástico, ¿viste? Cuando un elástico se estira, llega un momento en donde si lo soltás, vuelve al origen. Entonces, era parte del plan que la sombra, por decirlo así, lo peor, o la oscuridad de cada uno, hablando vulgarmente, la mierda de cada uno, o sea, lo que estaba ahí escondido, iba a salir a la luz. Entonces, cuando eso sale a la luz, obviamente vamos a vivir en todo el caos, el drama, o sea, todo a la enésima potencia. Pero lo mejor, y ahí viene lo de la rendición, lo que yo recomiendo por experiencia, y porque hasta te lo dicen todos los libros de budismo zen, viste, los cuentos tibetanos, va a llegar un momento que no te va a quedar otra. En ese lugar no te dicen todos, claro. No te va a quedar otra. Yo me acuerdo que una vez a mi ex analista, viste, me acuerdo que una persona, no me acuerdo, había conocido a una persona y esta persona me decía que no creía en Dios, no creía en nada, ¿no? Y a mí me había impactado que me dijera eso, porque yo decía, ¿cómo hace para vivir pensando que acá, o sea, con esa creencia, ¿no? Y me acuerdo que mi analista, y mirá que mente abierta, porque a veces los psicoanalistas con el tema de lo espiritual algunos
me dice, en la trinchera no existen ateos, ¿no? O sea, cuando se te está cayendo, estás en el medio del avión con turbulencia, cuando estás en el medio de la trinchera, cuando te dicen que tenés una enfermedad que te queda poco tiempo de vida, o cuando hay un familiar en una situación límite, o sea, cuando el se extremo presenta... aparece, claro, el extremo o sea, aparece. eso es perfecto, porque ¿qué es lo que está pasando ahora, Adri? El tema de la muerte es el tema diario. ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos se pueden morir? Y más allá de si se mueren de eso o no, o sea, esa es otra parte, eso es otra capa de la cebolla. Lo cierto es que se mueren. Y si bien el alma tiene una planificación, nadie se va antes de tiempo, pero no deja de ser algo que te pone en las narices la finitud humana. Yo más de una vez le decía a mis pacientes cuando como estaban muy en su drama, les recomendaba que se vayan a dar una vuelta al cementerio, como un paseo, ¿viste? A mí siempre me gustaron los cementerios, pero bueno, hay gente que... Pero claro, ir por un cementerio en donde ves los epitafios, las bóvedas, es como un shock frente... Se te acomoda, ¿viste? Lo que considerabas un problema en realidad. Te das cuenta, es como que algo se moviliza dentro de uno, decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque no es casual que las personas a poco antes de morir o cuando ya están en su tramo final, muchas, para no decir la mayoría, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Que cuánto tiempo perdieron en rencores, cuánto tiempo estuvieron despilfarrando dinero en cosas innecesarias, cómo, o sea, ahí se dan cuenta que es lo que el alma, en realidad, cuando está del otro lado, el famoso juicio final, no es que alguien va a venir a juzgarte, sino que es el alma en otro estado de conciencia, cuando ya no está en el cuerpo, que se da cuenta, claro. se da cuenta acá. Entonces, del otro lado, el alma entra en un estado como de shock y bueno, y como encima del otro lado no existe el espacio-tiempo, es un proceso, ¿no? Por eso... la experiencia del amor, cuando se habla del aquí y ahora, cuando se habla de conectarte con tus sueños, bueno, pero para todo eso primero hay que hacer esta depuración de meterse en el dolor, en la mierda, o sea, es un momento que nos limpiarse, claro. Es que con mucho coraje, ¿no? Claro, porque además eso, si consideramos que esa divinidad, esa energía inteligente, ese Dios, como vos lo quieras llevar, tiene que habitar lo más puro posible. La pureza no pasa por bueno o malo, pasa por cuánto yo me complementé, cuánto ya dejé. Sí, para mí la palabra que más resuena es la completud. Yo siento que en la completud aparece la magia, en la completud aparece el milagro. Pero por para supuesto, que aparezca, te agrego una cosita, Adri, porque está perfecto lo que decís, la completitud o la completud es uno de los atributos divinos. Pero para que eso surja, primero hay que conectarse con el vacío. Y para conectarse con el vacío, primero hay que sacar lo que está perturbando, ¿viste? O sea, en Curso de Milagro dice, no busques el amor, busca los obstáculos que pusiste frente a él, porque vos ya sos amor. Y te cuento una frasecita del libro, de la primera parte del libro Habla con Dios, en donde yo trato de explicar cómo surgió ese libro, porque también yo mientras escribía, mientras canalizaba, que era al dictado, ¿no? La autora de Un Curso de Milagros, cuando leí cómo ella describía la voz que me dictaba, decía ella, ¿no? No era una voz sonora, no era una voz audible, era una voz adentro de mi cabeza, yo lo vivía tal cual. Y mientras yo escribía, pensaba que eran escrituras para mí, o sea, no sabía que eso iba a ser un libro. Yo estaba en Capilla del Monte, viviendo en medio de la naturaleza, y cuando me entero que esos manuscritos iban a ser un libro, ahí me pregunté, bueno, ¿cómo explico esto, no? O sea, sentía que tenía que contar algo. O sea que en la primera parte narro lo que me llevó a escribir, como el entramado, ¿no? Las sincronicidades que me llevaron a escribir el libro. Y cuando termina esa parte, recuerdo la frase, ¿no? Pero quiero tratar de ponerlo en contexto. Yo ahí, ya está, ya me acuerdo cómo era. Ahí en Vipassana, ¿sí? Cuando yo vivo todas esas experiencias, que fue la preparación, que si querés después te cuento algunas, pero fueron todos los días, durante 10 días, vivir experiencias que después me di cuenta que me estaban preparando para realmente ser un canal todos los días de escribir.
cuando yo estoy ahí en Vipassana y termina el retiro, yo me acuerdo que en mi cuaderno escribí encontré a Dios, ¿no? Como en letras grandes. O sea, lo que estaba buscando ya estaba ahí. Y me acuerdo que a través también de la telepatía, por revelación directa se dice también, Dios me mostró, me dijo algo así. Es como si me diera la bienvenida, ¿no? Porque al encontrar a Dios, como diciendo, bienvenida, estás en casa, el lugar del cual nunca te has ido. Entonces, vos fijate que cuando vos decís, Dios tiene que habitar, Dios ya está acá. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos terminar como de reconocer, de descubrir, porque es como una casa que está sucia, ¿viste? No sabes si las paredes son blancas, rosas, de qué color, porque por ahí está todo lleno de Vos que citaste a Curso de Milagro está absolutamente canalizado por ella, escrito por él en ese momento, está ahí, es eso mismo, ¿no? Ya sos. El tema es que no me doy cuenta, yo no me doy cuenta, por eso... Claro, lo que pasa es que también ahí, perdóname, te digo, ¿no? solo No. por eso el preguntarse quién soy, qué hago acá, es una pregunta maravillosa, porque después que vayas descubriendo o vayas encontrando alguna respuesta de quién soy como ser, ¿no? Porque primero van a venir las respuestas humanas de soy psicóloga, soy hija, no, esos son roles. Pero quién sos, uno termina diciendo yo soy, porque cualquier cosa que le agregue al ser es una característica del rol humano. Y cuando se conecta con el ser, accedes a la divinidad. O sea, es como las dos caras de la misma moneda. O buscas primero a Dios o te buscas a vos, pero cuando encuentres uno vas a encontrar al otro. Porque realmente nosotros somos eso. En el 2018, cuando la divinidad me describió todo lo que iba a pasar y lo que yo iba a tener que hacer a partir del 2020, después le terminé preguntando cómo sigo con otro tema, ¿no? O sea, porque yo, imagínate que ya lo tengo a Dios para que me responda, le preguntaba cualquier cosa. Entonces, en un momento le pregunto cómo sigo con el proyecto. Y otra vez de la telepatía, lo aclaro por las dudas, porque como psicóloga te juro que me cuesta hablar un poquito de estas experiencias, ¿no? Pero me dice, decídelo tú, decidilo vos. Y a partir de ahí, durante 2 años, es como si me hubieran desconectado, por decirlo así. O sea, ya no podía recibir, ya no tenía la conversación, que la pasé muy mal, te voy a decir, porque va muy mal. Yo al vivir tanto en esas experiencias multidimensionales no estaba muy conectado con la 3D, con la materia, con el cuerpo, con el dinero, con la vida, con contratos, con abogados, o sea... Entonces, cuando armo el proyecto, tengo que meterme en todo ese mundo que era para mí totalmente nuevo, free. Y no lo tenía Dios que me iba diciendo, hace esto, o sea, no lo tenía la guía, ¿no? Durante 2 años. Y porque después volvió, ¿no? Pero ahí entendí que cuando yo recibí ese mensaje, decidilo vos, decídelo tú, no sé por qué hablan en neutro, ¿viste? Pero es como que esos mensajes llegan en neutro, porque debe ser el lenguaje universal. Decídelo tú. Por un lado me sentí, te cuento lo que me pasó, por un lado me sentí, ¿viste? Como ese niño que dice, ya estoy grande, ¿viste? Como ya puedo sola, o sea, como que lo sentí como que ahora ya podía sola. Y durante un tiempito estuve contenta y alegre en esa sensación de empoderamiento. Podías, claro. Después se me complicó, porque te voy a repetir, durante 2 años, y después cuando volví a tener la conexión se me explicó que todo eso, que realmente tenía que ser así, porque tenía que vivirlo. O sea, la experiencia uno la tiene que vivir, claro. No te la puedes contar, ¿entendés? Ahora te decís, lloraba, tuve que contratar coach para esto, coach, porque es más, ¿viste? Me estresé, o sea, todo lo que un humano pasa en las realidades tridimensionales. Pero en ese momento el mensaje era muy claro, que viene a cuento de ahora, por eso te lo remarco, porque a partir de ahí Dios me dijo, o sea, Dios me mostró que realmente yo soy eso. O sea, ya no lo tenía que pensar como esta cosa ni siquiera de su voz y mi voz, porque esas 2 voces tenían que pasar a ser una sola voz. De ahí el famoso yo soy. Y es lo que realmente, todo lo que está pasando, el caos, las vacunas, la muerte, el dólar, no sé, las políticos, o sea, todo lo que está, la naturaleza también, todo lo que está pasando es parte del proceso de purificación, de transformación, de lo viejo a lo nuevo.
lo que yo le digo a las personas que se queden tranquilos, que el alma ya tiene todo diseñado. Se va a ir el que se tenga que ir y va a pasar lo que tenga que pasar. De hecho, cuando a mí se me dijo lo que iba a pasar y después pasó, yo dije, estaba todo, o sea, realmente, mira que lo escribí en mi libro, viste que está todo escrito como proceso y sin embargo uno se sigue sorprendiendo. Pero realmente la invitación ahora es a purificar, a sanar, a comprender, a abrir preguntas. Y es raro usar esta palabra en el medio de este contexto. Perdón, ¿qué es para vos purificar? Porque purificar es mucho de religión. A ver, ¿qué es purificar para...? A mí me viene más de los purificadores del agua, ¿viste? Como de cuando sacás, pones el agua y sacás como ¿cómo se dice? Como si fuera el lodo. Estoy usando una palabra muy o lo que sea. Sí, claro. O separar la paja del trigo, usar la metáfora que quieras, pero es lo mismo a la frase de un curso de milagros. No busques el amor, busca todos los obstáculos que pusiste frente a él. Entonces, purificar sería como limpiar tu casa, o sea, limpiar todo, voy a usar palabras más vulgares, ¿no? Como que, bueno, limpiar tu mierda, tus demonios internos, o sea, ¿y cómo se hace para limpiar o purificar? Metete primero ahí, no te escapes más. No te escapes. Mira, primero tenés que reconocerlo, porque si seguimos, que yo no soy, yo no fui, es el otro primer paso es eso, ¿no? Yo no fui, es ella. El reconocimiento yo lo veo más como de una comprensión en donde entra el intelecto, que obviamente es necesario. Pero al principio, cuando viste que uno está en medio cuando yo hice ese acto de rendición, no tenía claridad del pensamiento, no tenía ninguna idea que me diga es por allá. Realmente me sentía en un estado se me habían desarmado todas las estructuras, la vida que yo tenía armada se me había desarmado totalmente. No era la primera vez, además, o sea, como que era otra, porque te cuento algo, me voy más para atrás para que entienda la gente cómo vienen los procesos, ¿no? Porque alguien puede decir, ay, qué suerte vivir esa experiencia, que Dios te dicte libros, ¿no? O sea, pero, a ver, muchos años atrás... Tiene su responsabilidad. No, y todo tiene una historia, las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, años atrás, en una pérdida que había vivido, en una de las tantas, o sea, mi alma eligió nacer en un entorno en donde lo que había de todo menos amor, digamos, ¿no? Entonces, ya de niña conocí lo que es el drama, el dolor, la muerte, la locura, el caos, el abandono, o sea, tenía el entrenamiento ya de niña y por eso necesitaba que la divinidad me fuera informando de niña, era mi única conexión a la coherencia para comprender los procesos que estaba viviendo. Entonces, ya de grande, en una de las tantas experiencias realmente complejas que había vivido, había sufrido una pérdida que me había realmente desarmado al punto de no tener ganas de vivir. Es más, pensé en morir, planifiqué mi muerte, y de hecho yo ahí pude vivir, y ya era psicóloga, psicoanalista, ¿no? Yo dije, wow, ahí comprendí que muchas personas que se quitan la vida, ¿qué te dice la psicopatología? Que es un brote psicótico, un cuadro depresivo, o sea, lo encuadra dentro de una estructura psicopatológica, ¿no? Por eso es el suicidio. Sin embargo, yo estaba viviendo una experiencia tan desgarradora, o sea, era un dolor, era un desgarro del alma, o sea, solamente el que lo vivió sabe, no hay palabras para explicar, por más que llorara y llorara, es más de una vez sentí un dolor en el pecho que sentía que me iba a agarrar un infarto del dolor, o sea, era algo ya, era tremenda la sensación que tenía. Que era físico, claro. Tanto dolor y cuando, claro, en ese momento lo único que deseaba era cerrar los ojos y no abrirlos más, porque en realidad lo que uno quiere es no sentir más eso, o sea, no es que se quiere matar o no quiere sentir más eso y no le encuentra salida, no tenés como un callejón sin salida. Y durante 3 días empecé a buscar mentalmente en la posibilidad, o sea, cómo podía hacer para lograr eso, para cerrar los ojos y para no abrirlos más. Y por eso ahí entendí que muchas personas que se suicidarían, tal vez lo que quisieran no es terminar su vida, sino terminar con ese dolor, ¿no? De no encontrar esa salida. Y cuando pasaron 3 días que no encontré ninguna fórmula perfecta, porque yo decía, bueno,
no me voy a tirar bajo un tren, no voy a pegarme, o sea, no voy porque no tenía que ver con una patología mental que tenía, o sea, realmente lo que era un dolor tan intenso que no lo quería sentir más. Y yo dije, bueno, no encuentro la manera de hacerlo sin dolor, sin esa cosa dramática, y también pensaba, ¿no? Lo que le iba a dejar a mi familia, que es lo que es una experiencia terrible. Entonces me acuerdo que decidí quedarme, porque hice esta ecuación mental. Pensé en ese momento. Si me hubiera quitado la vida, ya estaría muerta. Mirá, obvio, ¿no? O sea, porque en un momento dije, bueno, ok, no me voy a suicidar, voy a seguir acá. Pero como ya me hubiera quitado la vida, entonces lo que me quede de vida, voy a descubrir cómo piensa Dios, cómo funciona en todo este entramado, por qué me está pasando lo que me está pasando, si tenía que pasar o no tenía que pasar. O sea, todas esas respuestas que uno podría decir, bueno, las iba a buscar la respuesta sí o sí, porque total, si ya hubiera estado muerta no tenía nada que perder. O sea, cuando uno ya toma esas decisiones es como que eso también es un acto de rendición. Ya está, te la jugaste hasta tu propia vida, ya está, no me importa si me lleva toda la vida o si no lo descubro. Y es ahí donde todos los días me levantaba con esa... y me acuerdo que además en ese momento que tomé la decisión, lo increpo a Dios, viste, como si estuviera en algún lugar, ¿no? Lo increpo a Dios como si lo estuviera enfrentando, y le digo, te voy a descubrir, o sea, con todo el dolor y ese apasionamiento, pero también esa situación límite, le digo, te voy a descubrir, o sea, como amenazándolo, ¿viste? Y ahí... un poco. Para que se pusiera, para que se asustara. Bueno, y a partir de ahí, lo primero que hice, imagínate, claro, uno como ser humano, claro, lo primero que hice, dije, bueno, ¿dónde se habla de Dios? En la Biblia. En donde más se habla de Dios es en la Biblia. Entonces dije, bueno, voy a buscar un lugar para estudiar la Biblia, o sea, para que me expliquen realmente. Y las casualidades hicieron que pasara las sincronicidades hicieron que pasara por una iglesia cercana, y había un cartel pegado y decía algo así como taller, curso, seminario de Biblia en un lugar que se llama Centro Divino Maestro en San Isidro. Tuve mis temores porque yo dije, uy, voy a ir a ese lugar lleno de curas, monjas, me imaginé religiosos, ¿viste? Y para mi sorpresa, cuando llego a la primera clase, abro la puerta, yo había llegado tarde, o sea que ya estaba toda el aula llena, había como, no sé, casi 100 personas, lleno de gente, el único espacio que había libre, una silla, me siento, y la chica que estaba al lado, bueno, aparte había gente de todas las edades, viste, de todo. La chica que estaba al lado era la productora de un programa de Telefe que de Guido Casca, de El Último Pasajero. O sea, había gente de todo tipo, muy heterogéneo, ¿viste? Y te cuento algo más de esa anécdota de ese tiempo. Así empecé. Después el camino siguió por otros lados. Pero sí. Me acuerdo que en esas clases de Biblia había una profesora muy canchera que iba con el pelo parado con gel, jean, viste, como media rockera parecía. Y, o sea, muy así, muy canchera. Y ella era la que más nos ayudaba a que no nos quedemos con lo que dice la Biblia literal, que lo cuestionemos, que la pongamos también en el contexto social que se veía, porque fueron también hombres, seres humanos que lo escribieron, o sea, lo canalizaron, pero lo escribieron. O sea, que no nos quedáramos repitiendo como loritos. Pasa el tiempo y alguien le dice, hermana, o sea, no sé qué dice, hermana, era una monja que se iba vestida como de esa manera. Entonces ahí se empezaron también como a romper los prejuicios o las estructuras sobre que a veces uno critica como generalidad la religión, y hay de todo, ¿no? En el camino hay de todo, y después, bueno, el camino me fue llevando ya a... Te cuento una anécdota más y con esto termino, porque fue una película lo que viví. Al poco tiempo veo una película que se llama La suerte está echada, de Sebastián Borenstein, que hablaba de todas estas preguntas que yo tenía, si está todo escrito, si no, si existe la suerte, si no, bueno. Y yo emito un deseo. Hasta ese momento yo no era consciente de cómo usaba las leyes universales de la palabra, la energía, ¿no? Pero digo en voz alta, mientras estoy viendo la película, para mí, quiero conocer a este hombre, ¿no? Al que escribió esta película, porque este hombre está hablando de todas mis preguntas, lo quiero conocer. Pero lo dije al pasar, o sea,
a los pocos meses, un amigo me dice, se muda a un edificio en Libertador y me dice, ¿no sabes a quién tengo de vecino? Me dice, a Sebastián Bonet. No, bueno, tuve que hacer toda una odisea porque Sebastián Bonet es bastante, no es muy... no es muy social, así o sea, es como tipo bastante complejo de encontrarlo y cruzarlo. Y busqué mi estrategia de actriz, que en ese momento digo, bueno, le dejé un currículum y una foto abajo de la puerta, con una excusa con respecto a la película que había visto de él. Y al poco tiempo lo conozco en un lugar que se llama Deriva, en Dardo Rocha. Te digo esos lugares porque vos lo debes conocer. Y él, nos íbamos a encontrar un minuto solo para que él me dé el currículum y hablar 2 cosas. Terminaron siendo 5 horas por reloj. Y él en un momento, porque en un momento me pregunta, ¿conoces algo de física cuántica? Y yo la verdad no tenía ni idea. Y ahí me habla de esto de los universos paralelos. O sea, cosas que yo tal vez vivía intuitivamente, pero no sabía qué nombre tenían, claro. Pero fue un antes y un después porque él me regala al poco tiempo lo que fue mi primer libro, El Tao de la Física, que une todo lo espiritual y científico como comprensión de esta inteligencia, vuelvo a repetir esa palabra, de la inteligencia llamada Dios. Y la verdad es que, bueno, ahí también ya se me abrió otro camino en donde empecé ya a buscar a Dios desde ese lugar también científico, en las fórmulas, en la inteligencia, en el entramado, y bueno, y en encontrar como ese punto que me permitiera comprender esa mente que va más allá de la mente humana, ¿no? Ya conociendo la mente humana como psicólogo. Y la verdad es que, bueno, gracias por dejarme compartir de esto, porque cada vez que recuerdo, tengo un montón de anécdotas de eso, pero cada vez que recuerdo eso me emociono y me genera hasta ganas de llorar de amor y de agradecimiento, que era en esos estados que yo vivía, o sea, así como vivía el drama de lo más terrible que un ser humano puede vivir, incluso como también vivía estados de llorar de amor, de expansión, o sea, ¿no? de esos estados de iluminación que se hablan. Y eso fue justamente después de esa rendición, ¿no? De ese decir, bueno, no sé cómo, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Y cuando uno ya está ahí como desarmado, el mundo se te cayó abajo, hablando incluso de este escenario que estamos viviendo, ¿no? Cuando ya no sabés lo que va a pasar mañana, nada funciona, el mundo se cae. No sabés lo que vas a pasar dentro de un rato, no mañana, dentro de un rato. Que en realidad, tal cual, Adri, esto en realidad siempre pasó, porque la incertidumbre es parte del juego de la vida humana, pero ahora se pone frente a las noticias. Claro. Y además no estábamos acostumbrados. Estábamos bien robotizados, lunes a tal cosa, martes tal otra. O sea, creo que lo más maravilloso de esto es que nos permite estar en el aquí y ahora, porque todo es por ahora, ¿no? Por ahora. Claro, y yo lo que le recomiendo a las personas que quieran, que igual ya o lo vivieron o lo van a empezar a vivir cada vez más, porque es parte del juego, del entramado, conectarse con ese mundo invisible, con ese misterio, con Dios, con los otros planos sutiles, con cada vez más personas que antes, no sé, te cuento algo bien argentino, por ahí no sé, hay personas, no sé si lo escuchaste, viste que hace poco murió Mauro Viale, un periodista muy conocido, y el hijo, Jonathan Viale, contó que el día que murió el papá, el hijo de él, que es un niño índigo, le dijo Maradona, ¿viste? ¿La viste la anécdota? Sí, pero contalo, por favor. Bueno, Maradona, porque Maradona había muerto también hace relativamente poco, y el papá, Mauro Viale, tenía un vínculo muy estrecho con Maradona. De hecho, lo había ayudado mucho cuando Maradona recién empezaba, ¿no? Entonces, el niño le dice de la nada Maradona, y Jonathan le pregunta, ¿qué pasa con Maradona? Maradona y el agua está ahí, algo así, ¿no? O sea, lo estaba viendo. Él estaba viendo, bueno, pero los chicos lo vieron toda la vida. Lo que pasa es que cuando éramos chiquitos y lo decíamos, nuestros adultos nos decíamos que estábamos todos locos. Claro. Ahora estos adultos que maduramos, crecimos, cuando nuestros hijos dicen eso, sabemos que están viéndolo. Claro. Tal cual, y ahí la anécdota termina con otro, porque él se lo cuenta a Babi Echecopar, digo porque son personajes y cuando Babi Echecopar, que es otro periodista de acá, o periodista, bueno, comunicador de acá de Argentina,
él le dice que cuando él tuvo el tiroteo, él tuvo un asalto muy fuerte y se tiroteó con los ladrones en su momento, se quedó sin balas, él se quedó sin balas y los ladrones le seguían tirando, él vio a la madre cruzarse delante de él, la madre había fallecido hace 15 años, él vio a la madre cruzarse delante de él y ninguna bala le tocó. ¿A qué voy con esta anécdota? Cada vez más personas que son escépticas, que no creen nada, que son recontra, o sea, están muy en lo terrenal, empiezan a vivir estas experiencias que no pueden negarlas, porque cuando uno lo vive, más de una vez, cuando... Por eso la importancia de la experiencia. Tú puedes leer 60 libros, mirar 460 videos, ahora salís, te encontrás con algo y ahí decís, wow, yo esta mañana, hablando de esto de las experiencias, me paré, porque obviamente vamos cambiando y ahora también hago esto. Tú sabes que yo veo y siento, pero en plano, ¿no? Para mí todo lo que veo es en plano, no tengo, en lo que veo no hay dimensión. Para mí es como si me presentara una fotografía. Pará, después te agrego algo a eso porque tal vez te explique. No, a ver, contame, ¿cómo es? Todo lo que veo, todo lo que canalizo, yo lo veo antes, simultáneamente lo veo en imagen. Yo escucho y lo veo, a veces por eso no van en simultáneo, de repente veo y escucho después, o escucho primero y veo después. Tengo las dos simultáneamente. Y hoy por primera vez, que me levanté a las 4:14 de la mañana, me levantaron, fui al baño con Kiwi, que ladró hace un rato, él siempre, como todos los perros, viste, van al baño, se quedan ahí, te acompañan. Esta mañana él se levantó, me tocó las piernas, y yo cuando lo miré, vi a una perrita de alguien que yo quiero mucho, pero la vi por primera vez en dimensión, no era una foto como veo yo, ya era la perrita ahí delante de mí. De hecho le dije, wow. Así que bueno, entiendo, como dice el padre Vicente, que vamos a otra, ¿no? Eso fue lo vi esta mañana, no sé cómo será, pero por primera vez vi en dimensión, o sea, la dimensión. Si no, yo veo en plano, para mí son todas fotos. Mira, bueno, te cuento te comparto porque, porque hay cosas que yo viví y algunas después las pude comprender a nivel científico, otras se me explicó a nivel telepático y hay otras que todavía quedaron ahí para ser comprendidas. Bueno, y una de vamos a juntar. A ver. Y una de esas que tiene que ver una partecita con lo que vos me estás contando, en Machu Picchu yo de repente estoy parada viendo, Machu Picchu, donde mires son escenas cinematográficas, ¿no? Entonces, estaba con un guía espiritual y de turismo que me llevaba a recorrer, porque además el viaje a Machu Picchu no había sido algo que yo había buscado, de la nada me apareció un regalo y yo dudé incluso de ir, porque me iba a ir a México a trabajar como actriz y digo, se me va a acabar el tiempo, la plata, esto, lo otro. Por más que fuera un regalo, yo tenía que también llevar mi dinero. Bueno, estaba viendo una escena de montañas, y de repente una de las tantas montañas dejó de ser tridimensional para ser como una especie de fotografía plasmada en una fotografía enorme, ¿no? Esa imagen se transformó en una especie de manto, como si alguien estuviera sacudiendo una alfombra, una sábana, empezó a moverse y de repente se empezó como a desdibujar, ¿viste? Como una fotografía que se empieza a pixelar, a abrir, se empezó como a desmaterializar. Yo para todo esto abría y cerraba. A ver, nunca me choquearon estas experiencias porque como saben, cuando vas viviendo procesos, pero no deja de sorprenderte porque, viste, primero cerré y abrí los ojos porque quería ver si mi vista era la que estaba funcionando mal. Mientras estaba viendo todo eso, le pregunto al guía que estaba al lado mío, ¿estás viendo lo mismo que yo? Esa fue la pregunta, no le dije, mirá, no, le digo, ¿estás viendo lo mismo que yo? No, me dice, fue perfecto, porque no me preguntó qué estás viendo, porque tampoco puedes explicar mucho en ese momento, ¿viste? Claro, pero más de otro lado. Claro, y una vez que se desmaterializó, o sea, se desdibujó, se desmaterializó todo, volvió en sí, y ahí volvió a ser tridimensional. En ese momento me quedé tranquila porque cuando vivimos, también se lo comparto a los que viven o van a vivir algo de esto, que se queden tranquilos porque después el campo cuántico, el universo, te lo corrobora y te lo explica. A los 2 o 3 días
cuando íbamos a subir la Sagrada Machu Picchu, cuando íbamos a hacer el camino, vamos a Aguascalientes, ¿no? Un sector cerquita de ahí. Y estoy también mirando unas rocas gigantes, unas cascadas, y vuelve a pasar lo mismo. Se desmaterializa, bueno, y ahí me viene toda la información. Que lo que estaba viendo, y alguien de la nada se cruza, bueno, yo digo de la nada porque son cosas que obviamente no es de la nada, pero a nivel 3D uno lo ve como, ¿qué pasó? Alguien y justo dijo, sí. Bueno, y pasó alguien y dijo que que ahí había una puerta dimensional, de lo que hablaba Einstein, viste, que yo algunas cosas las escuchaba de cosas que había leído, pero a mí me sucedían las cosas y después tenía que investigarlas, porque era al revés, ¿no? Entonces, claro. Y ahí había una puerta dimensional y ahí a nivel del pensamiento se me explica que lo que estaba presenciando eran los famosos universos paralelos. La física cuántica te dicen que en este mismo espacio-tiempo existen otros universos, pero como van a otra velocidad, otra frecuencia, no lo vemos. Es como las paletas del ventilador, cuanto más rápido giran, uno no las percibe, pero están ahí. Ahora bien, cuando expandimos la mente, y para expandir la mente está todo este proceso de purificación, de sanar, de ir hacia adentro, de meterte con el lodo. Cuando abrimos la mente y abrimos el corazón, empezamos a percibir, a ver con los ojos, con los sentidos del cuerpo, que supuestamente la ciencia tradicional te dice que es imposible. Un médico te dice que el ojo no puede ver a la velocidad de la luz. Y esos planos van a una velocidad de la luz, o sea, van a una velocidad que el ojo humano se supone que no lo ven. Los perros sí, ciertos animales lo ven, pero como por ejemplo los famosos fantasmas y todo eso, ¿no? Bueno, y que cuando abrís la mente y cuando abrís el corazón podés percibir esos universos paralelos. También se me explicó acerca de esto de la interconexión, ¿no? De que todo forma parte de un entramado. Y algunas cuestiones que después lo leí también en los libros de física cuántica. Y con esto termino la anécdota porque recién dije esto de ver o no ver. En mi caso, todas estas experiencias por supuesto no fueron buscadas. Sí, busqué a Dios, eso sí, quería saber quién era y el misterio. Pero como efecto dominó empezaron a surgir todas estas otras experiencias que agradezco también que hayan sido de esa manera, ¿no? O sea, como una muestra de lo que hay más allá. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que se apasiona y quiere hacer viajes astrales y quiere desmaterializar, o sea, que quiere vivir todo eso de ciencia ficción, que en realidad no es tanta ciencia ficción, sino que son las otras dimensiones, pero la verdad es que lo primero que yo recomiendo por experiencia personal, porque también fue mi trabajo, es ocupate primero de lo que tenés más a mano, ¿no? De hablar con el que no puedes hablar, de sanar ese dolor, de resolver tu vida humana, de integrar todo lo humano, lo 3D, que después lo otro va a venir por añadidura, va a venir como efecto de lo que estás, de ese proceso, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso porque vos fíjate que hay tanta oferta ahora de caminos terapéuticos, todo el tiempo, viste, en las redes, todo el tiempo. Y esto también y la gente también está buscando, porque es una señal en donde el que antes decía, no, a mí no me interesa, todo eso, no, o sea, es como que quiere buscarle la vuelta porque pasa cosas, además ya le está pasando cosas. Esto que decís vos, mis clientes yo tengo 30 años con clientes. Este último año la gente viene de una vez a otra y te dice, me pasó esto. Le está pasando cosas porque está lo que vos decís. Empieza la limpieza interior y resurge el yo soy. Si yo soy. Claro. ¿Qué quiero inventar? Si yo soy. ¿No? O sea, es como haber escondido durante tantos siglos quiénes somos. En algún momento, como digo yo, se te sale la hilacha. Entonces limpia. Claro. Porque ese famoso nuevo mundo o esa humanidad que se viene, o sea, a mí se me mostraron 3 décadas, ¿viste? Se me mostró como un 20-50, igual, ¿viste? Hay gente que se agarra de los números, en realidad es como un proceso de 3 décadas, más o menos, para que toda la humanidad esté en ese otro estado de conciencia. Porque cuando hablamos de toda la humanidad, hablamos obviamente de los niños que viste que ya traen, él está asintiendo, los niños que ya traen ese estado de conciencia,
y todos los cambios que tiene que ver, ¿viste? Claro, Que pero el no, no tema es van. ahí, esto es bien importante. Los chicos lo traen, llegan a casa de papás dormidos y los chicos se duermen. Entonces, mira, nos sostenemos con el tiempo, así que Munay, con esto cerrá, pero esto que acabas de decir para mí es el broche de oro. Ellos lo tienen Bien, todos, como lo tuvimos nosotros, pero si llegan a casa de dormidos o padres anestesiados, ellos, absoluto respeto donde están, ¿no? Kiwi asiente, sí. Kiwi no estaba sintiendo justamente. Cuando empezamos a hablar de lo que viene, empezó a mostrar lo que viene, ¿no? A ver cómo. Bueno, para que vayas cerrando, a ver con qué nos cerrás para que nos deje una expansión en el corazón. ¿Qué es lo que se bueno, a ver, requiere? que recordar, o sea, al decírselos, yo también me lo recuerdo, ¿eh? Porque hoy más que nunca estamos viviendo todo el tiempo esto del adentro, del afuera, del salir, del entrar, del olvidar, del recordar, es como todo el tiempo, ¿no? Más rápido todo, más acelerado y esos procesos también. Entonces, como una especie de recordatorio también para mí cuando lo comparto, es que todo es perfecto. Lo que pasa es que lo perfecto no es bueno, malo, lindo, feo, me gusta, no me gusta. Lo perfecto es que está sucediendo lo que tiene que suceder como parte de ese rompecabezas, como parte de ese engranaje. Entonces, deja de pelearte con eso, deja de resistirte, no te asustes, usalo como hace el Wu Wei. Viste que el Wu Wei es una filosofía o un estilo en donde usamos la fuerza del oponente o de lo que está sucediendo a favor. No te resistas, o sea, si tu vida es un caos, si está patas para arriba, si lo que no te funcionaba te funciona menos, o sea, si todo se está desmoronando, agradece porque es una buena señal de lo nuevo que está surgiendo en tu vida. Si alguien tiene que construir un edificio en un terreno donde ya hay otras construcciones, primero hay que demoler. Pero si ya se te demolió porque se te cayó todo, qué bueno, o sea, ya tenés allanado, ahora vas a ordenar, por eso los órdenes del amor es perfecto, porque el amor también ordena, ¿no? De poner cada cosa en su lugar, vas a ordenar, vas a limpiar, vas a abrir los ojos, vas a comprender y pedí asistencia, porque así como yo lo increpé a Dios, le pedí que me ayude, le pregunté una y otra vez, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué permitía? ¿No? Si supuestamente es un Dios amoroso, ¿por qué permite el sufrimiento? O sea, yo quería comprender la lógica de esa mente que realmente creó lo que creó, porque ni vos te creaste a vos misma, ni yo me creé a mí misma, y hasta nuestros cuerpos son una inteligencia que funcionan sin que nosotros le estemos ordenando nada. Nada. Todo lo hace perfecto. Claro, El cuerpo, entonces, sí, si sí, nuestro cuerpo funcionara con nuestro orden, no estaría más la humanidad, mi amor. claro, tal cual, tal cual. Así que suena paradójico lo que voy a decir, pero bueno, hay que celebrar este momento como realmente el camino, incluso con el portal que hoy se abre, 555 de lo nuevo. Pero bueno, hay que pagar el precio, ¿no? O sea, en el sentido de que hay que hacer lo que hay que hacer para poder disfrutar de eso, ¿no? Así como una mujer tiene que vivir un embarazo con todo lo que eso significa como proceso para después parir. Bueno, esto también es algo parecido, ¿no? Se está pariendo al nuevo ser humano, al nuevo mundo, y obviamente va a haber dolor, va a haber tristezas, pero si le quitamos el sufrimiento, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento tiene que ver con eso de que me resisto, me enojo, peleo, discuto. Si te rendís, si te haces humilde en decir, no entiendo nada, no sé nada, no comprendo, pido asistencia al universo, a Dios, a lo que sea, y estás atento también, ¿no? O sea, no te apegas al resultado, pero te abrís a que si pasa algo, sentís. Claro, Claro, claro. yo cuando me invitaron a Machu Picchu o empecé a vivir esos viajes, yo no lo había planeado. O sea, empezaban a pasar cosas que yo tenía que seguir mi intuición, porque si mi razonamiento me decía, no, te estás distrayendo, tenés que ir a otro lado, ¿no? Y cuando seguía la intuición, después se me abría todo un mundo que no lo hubiera podido planificar ni pensar. Es más, la escritura del libro, como, bueno, termino con esto, que es
que es justamente el mensaje principal. El libro Habla con Dios salió en el 2012 por Editorial Vergara, Random House. Y para mí, yo no estaba en mis planes que vuelva a salir el libro ahora. Es más, yo pensé que iba a salir primero el método Munay, que era o la nueva raza humana. Y cuando la editorial Sirio me compra los derechos de autor para sacarlo nuevamente, realmente, o sea, si bien lo agradecí y si bien, por supuesto, lo celebro, pero no es casual que ahora también me invita a hablar de este libro, porque yo nunca hablé de las experiencias que había detrás, o sea, y esto también le puede servir a otras personas de un humano buscando a Dios, un humano en la búsqueda, y mirá lo que sucede, ¿no? Y que en definitiva el mensaje más importante que tiene Habla con Dios es que tenemos todo ese potencial infinito, que podemos hablar con Dios como con un buen amigo y que también lo podemos escuchar. Obviamente sí. Dios, o sea, te va a hablar de muchas maneras. Puede ser a través del alma, de las sensaciones, de imágenes, de las sincronicidades o de la telepatía. Pero abrite y en todo caso decirle a tu mente que estás jugando, como si fueras un niño que está jugando, hablando con eso que se llama Dios, o llamalo como quieras, y abrite la experiencia, porque Dios tiene una inteligencia que te puede ayudar en los negocios, en las relaciones de pareja, en lo Dios, que sea. Claro, todo. El punto todo. Aquí, bueno, para cerrar es eso, o sea, sí. Bendición y abrirse a todas las infinitas posibilidades, porque solo Dios sabe por qué camino te va a hacer transitar. Hay cientos de caminos que llevan a Dios, pero yo me gustaría decir que tratemos de ir por caminos sutiles, y no por caminos que hay que pasar mucho dolor para encontrarlo. No. Es en el buen momento para ir por el camino sutil y lo vamos a encontrar igual. Bueno, Munay, ¿qué te voy a decir? Es un placer escucharte, es un placer escuchar a Dios también, a Dios a través de nosotras, porque todos somos Dios y los que están aquí. Así que acá está el libro que llegue el mes que viene a Argentina, porque salió en otras partes del mundo, y yo tengo algunos ejemplares y bueno, también lo estoy esperando para empezar ya a hacer presentaciones y hablar, animarme a también contar todos esos mensajes que para mí fueron una guía, y lo van a hacer porque todos los seres humanos pasamos las mismas experiencias de diferente manera, o sea, nadie se escapa, ¿no? de lo que vive un ser humano, así que el mismo librito. Gracias. Todos tenemos el mismo librito, todas tenemos las mismas experiencias, somos humanos. Así que bueno, de mi humanidad a tu humanidad, gracias por tu tiempo, por explicarnos, por entregarte con tus historias, para que vean que sí, que es real, que se puede hablar con Dios, y más aún, escucharlo. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, y como siempre, bendiciones para toda la humanidad. Gracias, Munay. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao, chao.